Hola, ¿qué tal? Los saludos de mi canal. Les agradezco mucho por compartir, por darle like, por comentar en los videos. Hice una lista de reproducción sobre los alquinos. Son dos videos, pero tienen bastantes reacciones, bastantes ejercicios. Y pues así vamos a continuar. En esta ocasión les hablaré un poquito de alcoholes, de algo de propiedades, algunas partes de reactividad y lo dividiré también en dos videos para que no quede como tan pesado. Les agradezco entonces darle like al video por si les gusta y pues son libres de darle dislike si no les gusta. También activar la campana de notificaciones para saber cuándo voy a subir nuevo contenido. Bueno, entonces los alcoholes se caracterizan principalmente por el grupo hidroxilo. ¿Sí? El grupo se llama hidroxilo. Cuando nosotros lo vamos a nombrar como un sustituyente, se nombra como hidroxi. Pero el grupo se llama el grupo hidroxilo, el grupo OH. Ese es el que le da la característica a los alcoholes. El alcohol pues, más conocido es el etanol, que es un alcohol de dos carbonos, ¿cierto? Espero que por lo menos sepan cuál era ese etanol. El ciclopentanol, digamos, es otro alcohol, solo que en este caso el grupo OH no está unido a dos carbonos, sino está unido aquí a un ciclo. Entonces vean las diferencias. Yo puedo tener alcoholes como cadenas, alcoholes como ciclos. En los nombres, lo importante, vean que es la terminación OL. Siempre que dan una terminación OL, debe haber un grupo OH, un grupo hidroxilo por algún lado. Que eso va a representar un alcohol. Por acá tenemos un ejemplo del cloramphenicol, que es un antibiótico bastante utilizado. Y vean que se llama cloramphenicol porque termina en OH, es un alcohol, acá incluso tiene estereoquímica, tiene una estructura bastante compleja. Tenemos tres tipos de alcoholes principalmente, que es el primario, el secundario y el terciario. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Antes, bueno, como para que sepan un poco antes, a los alcoholes se les llamaban carbinoles. Entonces, este carbono de acá, al que está unido el grupo H, a ese le llaman el carbono carbinólico, ¿sí? Entonces, ese carbono, si nos fijamos, si el carbono está unido a una cadena, ¿cierto? A un grupo R, o sea que sea distinto de hidrógeno, lo vamos a llamar un alcohol primario. Si no estuviera ninguno, es decir, que yo tuviera el alcohol más sencillo de todos, o sea que fuera así, el metanol, pues bueno, entonces sería simplemente el metanol no cabría en la categoría de primario. Pero entonces yo miro el carbono al que está unido el OH, que es el carbono carbinólico. Si tiene un solo grupo R, lo voy a llamar primario. Si tiene dos grupos R, lo voy a llamar secundario. Y si tiene tres grupos R, lo voy a llamar terciario. Las principales características o diferencias entre ellos, entonces, es que en este sentido, pues va a haber más impedimento entre los grupos. Entonces, digamos que también hacer un alcohol más impedido a veces puede ser un poco más complejo. Y algunas de sus propiedades cambiarán en función de ese impedimento. Entonces, recuerden, carbono carbinólico primario, secundario y terciario. Listo, por acá tenemos dos ejemplos. Entonces, el colesterol, una molécula que normalmente hace parte de nuestro metabolismo. Es que el colesterol sea malo completamente, obviamente en muchas cantidades es malo, sin embargo el organismo lo está produciendo la mayoría del tiempo, entonces es necesario para digamos, el funcionamiento de nuestro organismo, porque sirve para la biosíntesis de algunos esteroides. Aquí otro también, entonces vean que este es un alcohol secundario porque el grupo OH, el carbono carbinólico, está unido a dos grupos R. Entonces es un alcohol secundario. Por aquí este también es un alcohol secundario. Vean la estructura tan compleja que tiene, que es el colecalciferol, que digamos es el que hace que se controlen los niveles de calcio en el organismo. Otro tipo de alcoholes, entonces cuando yo tengo el grupo OH, el grupo hidroxilo, sobre un benceno, entonces a todo este grupo en general lo vamos a llamar un fenol. Entonces recuerden que solo este anillo de aquí es el benceno. Si no recuerdan un poco de compuestos aromáticos, tengo dos videos sobre compuestos aromáticos, dos o tres videos. Y entonces estos de acá los vamos a llamar fenoles.
digamos, van a ser completamente diferentes a los otros alcoholes, porque el grupo OH ya no está sobre un carbono sp3, como en este de aquí, entonces es una hibridación sp3, ¿cierto? Mientras que en el fenol la hibridación de este carbono es sp2. Además está unido al benceno, eso hace que sea totalmente diferente. Acá tenemos dos ejemplos, este ejemplo me gusta bastante, es la capsaicina, que es el que le da el digamos, el picante al ají. En Colombia lo llamamos el ají, al chile, como lo llaman en México. Entonces, una molécula muy similar en estructura a la vainillina, pero tiene, digamos, una cadena un poco diferente. Y vean que aquí toda esta parte de acá es un fenol. Entonces, la capsaicina responsable, digamos, de ese picante es un fenol. Este que también es el THC, entonces un componente del cannabis, ¿cierto? También es un fenol. Y vean que incluso el nombre en el que lo conocemos es el tetrahidrocannabinol, entonces como termina en ol, pues es un alcohol. Pero en este caso es un fenol, un alcohol aromático. Listo. Para nombrar los alcoholes, entonces no es muy difícil, realmente es muy sencillo la nomenclatura y hay que trabajarla con cuidado, pero no es muy difícil realmente. Entonces lo que yo voy a hacer es identifico, bueno, si es una cadena, si es un anillo, si es el benceno. Tengo que identificar los sustituyentes, tengo que, digamos, numerar, ¿cierto? Y después tengo que empezar a mencionar los sustituyentes en orden alfabético. Por ahí estaré subiendo algunos videos específicamente para nomenclatura, por aquí los pasaré un poco rápido. Entonces, bueno, hay unos prefijos para el tamaño de las cadenas, para el número de carbonos, que les estaré hablando en otros videos. Entonces, digamos que yo tengo número de carbonos por acá, si es uno el prefijo es met, si tengo 2 el prefijo es et, si tengo 3 el prefijo es prop, va a ser hasta 5, 4 es but y 5 es pent. Entonces, simplemente lo que uno hace es, si este es un alcano, ¿cierto? De 5 carbonos, entonces el prefijo para 5 carbonos es pent y es un alcano, entonces es el pentano. Sin embargo, si esto tiene un grupo OH, un grupo hidroxilo, entonces yo ya no lo voy a llamar pentano, sino lo voy a llamar pentanol, ¿cierto? Pentanol, porque yo tengo el grupo OH que me caracteriza al alcohol. Obviamente hay un montón de nombres para todos estos prefijos. Listo, digamos, entonces voy a nombrar todos estos alcoholes de aquí. Entonces vamos a empezar por este de acá. Entonces tengo otra vez 5 carbonos, ¿cierto? Pero ahora el grupo OH no está en el primer carbono, como estaba en el caso anterior. Si el grupo OH está en el primer carbono, entonces yo no tengo que decir la posición del OH. Si solo digo pentanol, se asume que está en la posición 1, en el primer carbono. Entonces, si acá no está en el primer carbono, entonces yo cuento, ¿cierto? Empiezo a numerar. Vean que aquí, pues, si empiezo de derecha a izquierda o izquierda a derecha, me da lo mismo, porque me haría la misma numeración por la simetría. Entonces, yo digo que en el carbono 3 está el grupo OH. Entonces, yo puedo llamar a esta molécula como el 3-pentanol, ¿cierto? O incluso hay otro tipo de nomenclatura donde uno puede nombrar primero la cadena y después nombra el grupo OH en la posición y con su terminación ol. Entonces uno dice pentan, que es la cadena de 5, y 3, que es la posición donde está el OH, ol. Esa también puede pasar. Digamos, el nombre puede, digamos, ser función de la numeración. Entonces algo importante es que el OH, el grupo hidroxilo, tiene más prioridad que el alqueno. Es decir, si yo voy a numerar y tengo alqueno y grupo OH en la misma molécula, debería numerar en el sentido en el que el grupo OH me quede con la menor numeración posible, porque tiene más prioridad que el doble enlace. Entonces vean que si yo empiezo desde acá, tengo 1, 2, me queda en la posición 2 el grupo OH. Si yo empezara por el otro lado, como en este caso de la derecha, entonces empezaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, me quedaría en 6. Obviamente en la opción de la izquierda voy a tener una menor numeración para el grupo OH. Entonces en ese caso me sirve la numeración de la izquierda y no la de la derecha.
Que yo siempre digo que bueno, porque yo puedo numerar y nombrar como quiera, porque igual lo que importa es que a partir de un nombre yo llegue a una estructura, pero las reglas, las recomendaciones, no son leyes, las recomendaciones de la UPAC dicen que se debería nombrar así por la cuestión de prioridad. Ven que acá entonces vamos a identificar algunos sustituyentes, como les mencioné en otros videos lo haré como más específico. Este sustituyente es metil, este también es metil, este de acá también es metil. Listo, acá hay un doble enlace. Entonces aquí el nombre va a depender, digamos, de estos sustituyentes y aquí del doble enlace. Ahí como por darles un poco el nombre, entonces esta molécula se podría llamar como el 5,5,6 trimetil 6 hepten 2 ol, ¿sí? Se podría llamar así, o se podría llamar como 6 hepten, hepten podría llamarse así, o heptan 6 en 2 ol, como lo quieran llamar. Entonces simplemente lo que yo puedo hacer es nombrar los sustituyentes, ¿cierto? Nombrar la cadena y después nombrar la posición del alcohol. En este caso entonces vean que este es un alcohol que voy a numerar y voy a numerar entonces en este sentido de acá porque el grupo OH está en el primer carbono, el más importante. Algo importante, jamás en la vida mezclen los números, entonces que empiezan 1, 2, 3 y pasan por acá el 4 y 5, eso jamás lo hagan porque no se puede. O toman una cadena para nombrar o toman un anillo, pero no juntan las dos. Vean que incluso este tiene una configuración que es una configuración R. Por ahí en otros videos también les hablaré un poco de eso. Listo. Por acá entonces tenemos un ciclo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un ciclo? Entonces tengo que poner la palabra ciclo. No es como nada más. Entonces en ese caso el patrón o digamos la base para nombrar va a ser el ciclo. Ya no va a ser una cadena, sino va a ser el ciclo. Entonces sí, yo solo tengo el grupo H sobre el ciclo y digo ciclopentanol. Se llama ciclopentanol, ¿cierto? Porque son 5 carbonos y recuerden que el prefijo era pent. Entonces es un alcano, entonces de 5 miembros, entonces ciclopentanol sería este. Si yo voy a numerar, pues claro, tengo que tener en cuenta que el carbono 1 va a ser el del alcohol, porque es el que tiene como la prioridad. Después acá numero. Entonces vean que es 3,3 dimetil ciclopentanol. Incluso acá tiene la configuración R. Y el fenol, pues básicamente yo puedo tomar todo esto como el nombre fenol y puedo nombrar los sustituyentes. Entonces vean que tengo un sustituyente, van a numerar acá, entonces donde está el OH es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Entonces claramente yo puedo nombrar eso. Entonces primero nombro en orden alfabético cuál iría primero, entonces iría el cloro, ¿cierto? Ni porque pusieran el cloro con K quedaría de segundo. Entonces el cloro estaría de primero. ¿En qué posición está? En la posición 4, ¿cierto? Entonces 4 cloro. Después tengo este grupo de acá se llama el grupo nitro, que por ahí lo mencioné en las reacciones de los aromáticos. Este grupo nitro entonces iría después y está en la posición 2 y todo, entonces ya nombré todos los sustituyentes y todo esto recuerden que es el fenol. Entonces la palabra digamos el nombre del compuesto va a terminar en fenol. Listo. Entonces digamos que yo quisiera dar los nombres para estos compuestos de aquí. Entonces ese de aquí arriba, entonces dice asignar el nombre UPAC para el siguiente alcohol. Listo, no voy a tener en cuenta la estereoquímica porque eso lo pondré en otro video. Hay que, digamos, tener algunas reglas muy claras. Entonces yo tengo dos opciones. Voy a dibujar por acá. 1, 2, 3. Arranqué a numerar por este lado y me da 3. Si yo arranco por otro lado, tengo que encontrar la cadena más larga. Entonces digamos que yo voy a arrancar por aquí. Entonces, por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería hasta 7. Entonces por la derecha el OH me quedará con una numeración de 7, por la izquierda con una numeración de 3. Entonces la indicada es la numeración de 3 porque me va a quedar, es la menor numeración que uno puede tener para ese alcohol. Entonces ahora sí numeramos toda la cadena. 6, 7, 8,
y 9, ¿sí? Escogí también ir por arriba porque por acá iría solo hasta 8, entonces no sería la cadena más larga. Listo, entonces el prefijo para 9 carbonos, el prefijo es non. Entonces, si fuera un alcano sería nonano, como en este caso. Entonces yo voy a nombrar los sustituyentes. Entonces, en la posición 4 tengo dos cloros. Entonces voy a poner 4. En la posición 4 hay un cloro, pero ahí mismo también hay otro cloro. Listo, tengo dos, entonces dicloro. Listo, ya mencioné estos. Me faltaría otro sustituyente. Este sustituyente de acá entonces tiene uno y dos carbonos, ¿cierto? Entonces el prefijo para dos será et. Entonces este sustituyente se llama etil. ¿En qué posición está ese etil? Entonces está sobre este carbono. Entonces sería 6 etil. ¿Y qué me faltaría? Pues nombrar el alcohol. Entonces yo podría decir como 3 nona nol. Lo podría nombrar así. O recuerden como en el anterior podría poner 6 etil nonan 3 ol. Y así digamos sería la otra nomenclatura alternativa. Aquí entonces para avanzar un poco más, entonces les voy a dejar, solo les voy a dejar la numeración para que ustedes completen un poco. Les voy a hacer el del fenol como para que se sí quede claro. Entonces lo mismo, por aquí yo tendría uno y 2. De allá para acá, entonces tendría uno 2 3 4 5. Entonces el de derecha a izquierda sería la indicada. Entonces 3 4 5 y 6. Nunca se creen reglas que solo se nombra de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. No se inventen reglas. Digamos, la UPAC tiene ya sus recomendaciones. Entonces vean que acá tengo grupos bromo, acá tengo sustituyentes metil. Solo tengo un sustituyente metil que es este. Este de acá hace parte de la cadena. ¿Listo? De acá entonces para numerar también, entonces este sería el 1, 2, 3, 4 y 5. Podrían incluso nombrar hasta 3 y tomar este como un sustituyente. Todo esto como sustituyente se llama un isopropil. En este caso de aquí de la derecha, entonces ya es un ciclo, pues donde está el OH es el 1. Yo podría nombrar hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, la decisión correcta es hacia la izquierda, porque entonces, si yo ya tengo, digamos, el grupo OH, me quedo aquí en el 1, y pues no está compitiendo por ningún lado para tener la menor numeración, entonces tengo también que ver que los sustituyentes tengan la menor numeración. Si yo numero de esta manera, entonces 1, 2, los metilos de acá, el CH3, los grupos CH3 van a quedar en 2, 2,2, y acá va a ser 4,4, ¿cierto? Pero si yo numerara en el otro sentido, entonces sería 1, 2, 3, 4, quedarían en 4,4 y sería 5, 6. Estos sustituyentes me quedarían en posición 6. Entonces por la izquierda tendría una menor numeración que por la derecha. En este caso para los sustituyentes porque pues el OH no tengo otra opción. Y este de aquí pues es el fenol. Entonces este también, este sustituyente es etil, ¿cierto? Y ese también es etil. Entonces yo numero, en cualquier sentido voy a numerar. Recuerden que el 1 va a ser el del OH, entonces yo puedo decir el nombre de este sería el 2, 2,6, arreglando las cosas, dietil fenol. ¿Listo? Que recuerden que toda esa parte de ahí es la que conocemos como el fenol. Bueno, ahora sí ya entrando un poco más como en estructuras y propiedades. Entonces los alcoholes se caracterizan por tener, digamos, unos puntos de ebullición y de fusión, pues digamos, un poco altos. ¿Cuál es la característica importante de los alcoholes? La capacidad de formar puentes de hidrógeno. Eso es algo vital. Básicamente como el agua. Recuerden que el agua forma puentes de hidrógeno y pues eso explica, digamos, que el hielo tenga, el agua en estado sólido tenga menos densidad que el agua en estado líquido y por eso pueda flotar, que por eso hayan esos casquetes polares que, digamos, prevengan que la radiación no pase directamente al agua, en el polo norte, en el polo sur, mejor dicho, bueno, el cuento del agua. Y el alcohol puede hacer casi que lo mismo. A mí me gusta comparar mucho el alcohol con respecto al agua.
Entonces, digamos, ustedes piensan en el agua, pues tenemos por acá el agua, ¿cierto? Si yo cambio uno de estos grupos, de estos hidrógenos por algún grupo, entonces pues voy a tener un alcohol. En muchos casos la similitud entre el agua y el alcohol va a ser grandísima, digamos, para algunas reacciones. Cuando se utilizan como reactivos se comportan muy similar. El agua entonces puede hacer puentes de hidrógeno también, puede hacer puentes de hidrógeno por aquí, puede hacer puentes de hidrógeno por aquí. Sin embargo, el alcohol tiene, digamos, solo tiene, digamos, una forma de hacer puente de hidrógeno, entonces podrían hacerlo de esta manera. Este aquí, pues claro, puede hacer puente de hidrógeno con otro, pero no tiene dos hidrógenos, como si tiene el agua. Entonces, los puntos de ebullición, de fusión, van a ser más altos, digamos, que algunos grupos funcionales que no pueda comparar. Digamos, el alcano no puede formar nada de puentes de hidrógeno, es el que tiene, digamos, como las fuerzas intermoleculares más débiles, no hay dipolos casi, digamos, inducidos sí, o instantáneos, sí hay, pero dipolos permanentes no hay. Este de aquí que ya digamos es un compuesto que ya tiene un dipolo, con respecto al alcano ya tiene un punto de ebullición un poco mayor, pero para nosotros digamos sigue siendo como bastante bajo, mientras que cuando hacemos el análogo, entonces ven que todos tienen dos carbonos, que sería el etanol, vean que el punto de ebullición es 78 grados Celsius, eso seguramente a condiciones de una atmósfera de presión, porque recuerden que el punto de ebullición depende de la presión atmosférica. Listo. Entonces podemos hacer puentes de hidrógeno, los alcoholes tienen puntos de ebullición altos, ¿y a qué se debe eso? A los puentes de hidrógeno. ¿Por qué entonces es ese punto de ebullición alto? Porque yo necesito una energía, ¿cierto? Para romper esta interacción de puentes de hidrógeno. Eso hace entonces que el punto de ebullición aumente más. Listo. Los alcoholes entonces también tienen una característica que es, dependiendo de la estructura, ¿cierto? Pues bueno, en general todos van a tener una región hidrofílica, esto se le llama hidrofílico porque digamos es afín por el agua, como les mostré ahorita por los puentes de hidrógeno y todo esto. Entonces esta región es hidrofílica, entonces como afín o le gusta el agua. Recuerden que cuando dicen fílico, entonces que le gusta o es afín. Mientras que acá sería una región hidrofóbica, entonces no es afín, digamos, no le gusta, hace como repulsión, ¿cierto? Trata como de alejarse, entonces esta región hidrofóbica no va a hacer interacción, digamos, con el agua. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo un alcohol pequeño, un alcohol relativamente pequeño, tengo la región hidrofílica y la región hidrofóbica, pues es muy pequeña realmente en tamaño, en dimensión. Entonces, va a haber afinidad con el agua, ¿cierto? Por la parte hidrofílica y esta no va a ser como tan relevante. Sin embargo, cuando ya tengo una región bastante grande, la interacción, digamos, lo que genera la parte hidrofóbica va a estar como más, va a ser más representativa que la hidrofílica. Entonces, en general, toda la molécula no va a tener mucha interacción con el agua. Sí va a poder formar algunos puentes de hidrógeno, pero esta parte hidrofóbica es tan grande que puede haber como un poco de repulsión. Listo. Los alcoholes, entonces, pues también son, digamos como el agua, son anfotéricos, entonces pueden comportarse como ácidos, pueden comportarse como bases. Yo tengo un alcohol y si yo lo llego a desprotonar, ¿cierto? Que yo pueda remover ese hidrógeno, entonces que yo tenga una base, sea la base que sea, entonces que yo remueva este hidrógeno, entonces lo que yo voy a hacer es formar su base conjugada. La base conjugada de los alcoholes se van a llamar alcoxios, iones alcoxios. Entonces, si yo utilizaba el metanol, lo que yo voy a generar es el metoxio. Si tenía el etanol, tengo el etoxio. Si tenía el fenol, tengo el ion fenoxio. ¿Listo? Entonces, esta es la desprotonación de los alcoholes. Los alcoholes entonces van a tener ciertos valores de pK. Entonces vamos a ponerlos, digamos, en comparación con un alcano. Un alcano, el pK es muy alto, como explicaba por ahí en un video de alquinos. Entonces, protonar un alcano realmente no es posible, entonces toca hacer por ahí algunas maromas para poder desprotonarlo, pero pasando por un intermediario. Entonces, no, entonces, ¿qué quiere decir? Que
el alcano es un ácido muy débil, entonces la base que genera es una base muy fuerte. Por ser una base tan fuerte, entonces no es como tan estable. Pasamos por aquí a las aminas tienen un pH un pK entre 35 y 40, son ligeramente un poco más ácidos que los alcoholes, pero sin embargo las aminas tienden a ser básicas, entonces como ácidos no van a ser muy buenos. Entonces la base conjugada también, entonces va a ser una base muy fuerte como el ion amiduro que les hablaba en el video de alquinos. El alcohol entonces estaría por aquí y vean que el pK está entre 15 y 18. El pK del agua es como 15.6, entonces tiene un pK muy similar al agua. ¿Por qué digamos tiene un rango así? Porque depende si el alcohol es primario, secundario o terciario. Y obviamente comparado contra un ácido, bueno, un hidrácido, ¿cierto? Un HX. Pues obviamente estos ácidos son fuertes, casi todos, menos el fluorhídrico. Entonces, este sí tiene una base conjugada débil, que sí es estable. Entonces, la acidez incrementa en este sentido, la estabilidad de la base conjugada va a incrementar en este sentido, digamos, la basicidad va a aumentar en este sentido, ¿cierto? Para la base conjugada de estos ácidos. Entonces, como para saber más o menos cuál es el rango del pK, está como entre 15 y 18. ¿Cómo se hace entonces la reacción para desprotonar un alcohol? Necesito una base, ¿sí? Necesito una base. En general, pues los alcoholes, dependiendo de la estructura, uno tiene que escoger la base. El hidruro de sodio funciona bastante bien. Por ahí yo les contaba también que el hidruro de sodio lo venden como una suspensión. No tiene que disolver la matriz en la que está suspendido para poder hacer la reacción. Entonces, digamos, tengo el etanol, lo desprotono y tengo este que es el ion etoxio. Cuando se usa el hidruro como base, entonces se genera hidrógeno como gas. Eso digamos que es bueno porque va a salir del sistema y puede también estar desplazando un poco el equilibrio. También puedo desprotonar el alcohol con un metal, como digamos el sodio. Entonces es normal que en una práctica de laboratorio se dé entonces digamos una prueba para alcoholes con sodio. Entonces uno ve que uno reacciona más que otros, ¿sí? Si el alcohol, digamos, tiene un pK ya más alto, no es tan ácido y a veces con el sodio no reacciona tan rápido, puede uno ponerlo a reaccionar con el potasio, que sería un poquito como más reactivo. Listo, por acá entonces tenemos que los fenoles son diferentes, digamos, a los alcoholes normales. Vean que el pK de este, que es el ciclohexanol, es de 18, pero el fenol tiene un pK de 10. ¿Cuál es la diferencia para que se dé este cambio de pK? Entonces, básicamente es que si yo tengo un alcohol, pero hay algún tipo de resonancia, ¿sí? Si digamos solo tuviera este doble enlace, entonces el alcohol acá tendría dos estructuras resonantes, la normalita y aquí cuando se puede localizar. Entonces, si hay alguna resonancia que esté involucrando los pares electrónicos de este oxígeno, entonces va a estabilizar más la base conjugada. Vean que esto de acá, que es el ion fenóxido, la base conjugada del fenol, es la que me explica la estabilidad. Uno como explica la acidez, que eso también lo pondré por ahí en un video. Entonces la acidez de una sustancia, digamos, se evalúa con respecto a la estabilidad de la base conjugada. Si quieren, recuerden este de aquí. Cuando es menos estable, la sustancia pues también es menos ácida, ¿sí? Entonces la base conjugada es más estable, pues este es más ácido. Entonces, como esta base conjugada está estabilizada por toda esta resonancia, vean todo este movimiento de electrones, entonces esta base conjugada es más estable, es decir, que esta sustancia va a ser más ácida que esta. Entonces, en general, un fenol va a ser más ácido que un alcohol que llamamos alifático, o sea que no es aromático. Digamos, el pK del fenol es 10. Para los alcoholes alifáticos que mostré hace un momento, necesitaba hidruro de sodio. Como el pK del fenol es 10, yo puedo desprotonar con el hidróxido. Entonces el fenol puedo desprotonarlo con hidróxido de sodio. Entonces normalmente yo lo puedo hacer y no hay como mucho problema realmente. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo tengo el fenol o el alcohol que yo vaya a desprotonar. Lo que tengo que hacer es, ¿qué base voy a utilizar? El OH. ¿Cuál es el ácido conjugado del OH? El agua. ¿Cuál es el pK? 15,7.
Si el pK de ese ácido conjugado de la base que yo voy a utilizar es mayor que el pK de la sustancia que yo quiero desprotonar, entonces la base funciona. Así funciona lo del hidruro. El hidruro entonces viene del hidrógeno y el pK del hidrógeno es mayor que el pK del alcohol, entonces yo puedo utilizarlo como una base. Es una regla muy muy sencilla. Entonces, sustancia que van a desprotonar, ven la base conjugada, ven la base que van a utilizar, buscan el ácido conjugado, cuál es el pK, si ese pK es mayor que el pK de la sustancia que van a desprotonar, entonces les sirve bien esa base. No quiere decir que no funcione si este fuera ligeramente menor, sino que el equilibrio en estos casos va a estar más desplazado, ¿cierto?, hacia el lado de la desprotonación. Bueno, aquí entonces también pueden jugar algunos factores como el efecto inductivo. Entonces, ¿qué es el efecto inductivo? Entonces nosotros tenemos el cloro, que es bastante electronegativo, ¿cierto?, con respecto al carbono. Entonces, por electronegatividad se va a formar acá un dipolo, ¿cierto? Entonces, los electrones, digamos, la densidad electrónica va a estar, digamos, hacia el cloro, porque recuerden que si es más electronegativo, entonces la electronegatividad es como la capacidad de retener como sus electrones, entonces el cloro no va a tender a ceder como los electrones, sino que va a tender a retenerlos e incluso puede, digamos, desplazar la densidad electrónica hacia ellos. En ese caso, el carbono de por acá me va a quedar con una densidad electrónica baja, que a veces, digamos, uno lo dibuja como que aquí hay un delta densidad electrónica o negativo y acá hay positivo en el carbono. Listo. Entonces, ese efecto que va a hacer que la acidez del grupo hidroxilo aumente. ¿Y por qué aumenta? Entonces pensémoslo desde la base conjugada. Entonces yo por acá ya tengo, digamos, esta base conjugada, que sería el ion etoxio. Y por acá yo voy a tener la otra base conjugada. Entonces voy a poner esto como así, de esta manera, CCl3 y por acá así. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo una carga negativa. Bueno, sí, acá necesito la carga negativa. Entonces yo tengo una carga negativa y lo que yo quiero comparar es cómo se va a estabilizar esta carga negativa. Por ahí no hay nada que estabilice mucho esta carga negativa, ¿cierto? Porque no hay ningún grupo, ninguna carga positiva por ahí. Sin embargo, como yo tengo estos tres grupos cloro, recuerden que aquí va a haber una densidad de carga positiva de cierta manera. Entonces esta densidad de carga o esa falta de densidad electrónica va a hacer que se estabilice esto, ¿cierto? Por un efecto de positivo y negativo. Entonces el positivo va a estar, digamos que estabilizando al negativo. Si fuera al contrario, que yo tuviera una especie por acá negativo, pues se va a desestabilizar. Entonces si comparan la de la izquierda con la de la derecha, entonces ya no está estabilizado por resonancia, pero sí por digamos, la existencia de esta carga positiva. Entonces se va a estabilizar más y si esto es más estable, entonces la sustancia va a ser más ácida. Entonces vean que el pK disminuye. Recuerden que a menor pK la sustancia es más ácida. Entonces, ¿a qué se le llama el efecto inductivo? El efecto inductivo entonces es inducir como ese dipolo, ¿cierto? Por efecto de átomos electronegativos. Cuanto más cerca estén estos grupos de este grupo OH, pues digamos el, la consecuencia del pK, de la disminución del pK va a ser mayor. Si estos grupos estuvieran como más alejados por acá en otra cadena, el pK bajaría, pero no bajaría tanto. Es un efecto que se propaga a través de las cadenas. Listo, por acá entonces tenemos los alcoholes, la acidez, pero en cuanto al impedimento. Entonces vean que aquí yo tengo el etanol que tiene un pK de 16 y este que es el terbutanol. En español para nosotros no es tert con T, sino es ter con C, ¿cierto? Porque tert sería de terciar. Entonces, el terbutanol está impedido y a qué me refiero. Entonces tiene acá unos grupos muy muy grandes, ¿cierto? Es muy muy voluminoso, mientras que el etanol no es muy voluminoso tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Que si por acá el solvente, digamos como el agua, si uno quisiera tomarle como referencia al agua, entonces el agua puede formar puentes de hidrógeno, ¿cierto? Podría solvatar esta molécula, pero le impide, digamos, que se solvate por algunas partes por estos grupos tan grandes, por ser tan voluminosos. Entonces vean que aquí hay pocas moléculas que pueden solvatar. Sin embargo, el etanol, como ya es un poco
menos impedido, entonces el agua puede solvatar por varias partes o en general los solventes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo trabajo con las bases conjugadas si pueden estar más solvatadas, pues el solvente los va a estar estabilizando. Si están menos solvatadas, el solvente los estabiliza, pero no mucho. Entonces, el efecto, ¿cuál es? O digamos, ¿cuál sería la conclusión? Que un alcohol más impedido, entonces va a ser menos ácido. Entonces, el primario va a ser más ácido que el secundario, más ácido que el terciario. Por eso se ponía el rango, digamos, de los valores de pK. Entonces un alcohol terciario va a ser un poco más difícil de desprotonar porque va a ser menos ácido. Entonces uno el etanol lo puede desprotonar con sodio para formar el ion etóxido. En este caso formaría el etóxido de sodio. Pero el terbutanol mejor uno lo hace con potasio. Y así uno tiene el terbutóxido de potasio. Listo. Entonces dice por acá, para cada uno de los pares de alcoholes, identificar cuál es más ácido y explicar, digamos, la elección. Entonces, vemos este de acá, cuántos carbonos tiene, digamos. Recuerden que también la cantidad de carbonos puede influir. Entonces, menos carbonos va a ser más fácil de desprotonar, ¿sí? Más carbonos va a ser más difícil, sin embargo, acá tiene 2 4 6 7. Acá tiene 3 5 7. Entonces, por eso digamos lo ponen de esta manera para comparar con el mismo número de carbonos. Este es primario, este es un alcohol que llamamos primario, ¿cierto? Este que es el carbono carbinólico solo está unido a un grupo R, entonces este es un alcohol primario. Mientras que el carbono carbinólico, está unido a 1, a 2, a 3 carbonos, entonces este es terciario. Y en general pues veíamos que por solvatación el terciario va a ser menos ácido que el primario. Entonces este sería el más ácido. En el B, entonces yo tengo el fenol, ¿cierto? Que el pK era menor, era más o menos como de 12, que los alcoholes alifáticos. Y tengo el fenol normal. Y acá tengo el fenol, pero tengo 5 átomos de cloro. Entonces, ¿qué se va a ver acá? Pues se va a ver el efecto inductivo. Entonces, por ahí a veces también lo ponen como más I o menos I. Eso hay diferentes formas de representar el efecto inductivo. Entonces, como hay efecto inductivo en esta molécula, entonces en general me va a estabilizar la base conjugada, o sea, cuando ya esté desprotonado el OH, es decir, este de acá va a ser más ácido que este. Los dos tienen resonancia, pero este por efecto inductivo, el de la izquierda va a ser más ácido. Aquí entonces yo tengo el fenol y tengo un grupo más por acá. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el efecto de ese grupo? Entonces, el efecto de ese grupo entonces va a ser que haya más resonancia. ¿Listo? Va a haber más resonancia. Sin embargo, les doy así como una anticipada, porque si quieren aclararlo un poco más, pueden buscarlo en el otro video, el de aromáticos. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Entonces yo puedo hacer cosas como esta. Yo puedo mover los electrones en este sentido. Entonces si yo muevo los electrones en este sentido, pues me queda esto por acá, ¿sí? Y por aquí me va a quedar una carga positiva. Entonces digamos, veamos acá el benciano. Aquí entonces, por este grupo, yo voy a tener una carga positiva. Yo después puedo empezar a mover acá los electrones y puedo entonces empezar a tener más cargas positivas. Entonces voy a dejar esto por acá así. Aquí yo tengo el anillo, ¿cierto? Por acá yo tengo este de aquí, por aquí este otro, y aquí me va a quedar una carga positiva. Al final esta carga positiva se va a estar moviendo mucho, como en este ejemplo de aquí. Aquí había una carga negativa, pero acá va a haber una carga positiva. ¿Qué va a hacer? Como acá ahora sí hay una carga positiva real, ya no es una densidad como en este caso el efecto inductivo, esa carga positiva va a estabilizar a la base conjugada del fenol. Entonces, eso va a hacer que esta especie sea mucho más ácida. Entonces, el de la derecha va a ser más ácido por efecto de resonancia. Tiene más resonancia, pero es una resonancia con cargas positivas. Imagínense que tuvieran un grupo que no dejara cargas positivas sino negativas. Desestabilizaría la carga, la base conjugada, ¿cierto? Porque sería negativo con negativo, ¿cierto? Ahí no se estabilizaría. Mientras que acá, pues si es una carga positiva que va a estabilizar la carga negativa de la base conjugada. Entonces, esta sí funciona. Listo. Y este último, entonces es un alcohol terciario y ese es el fenol. Entonces son los casos extremos. El terciario de los alifáticos es el menos ácido y el fenol pues es mucho más ácido que los alcoholes alifáticos. Entonces las razones
Principalmente acá entonces sería resonancia, ¿cierto? Y este sería más ácido sulfeno. ¿Cómo hacemos los alcoholes? Entonces los alcoholes generalmente se pueden preparar por reacciones de sustitución o reacciones de adición, incluso también por reacciones de reducción, también los puedo preparar. Son, digamos que no son tan complicados de preparar, hay muchas reacciones disponibles. Los alcoholes, un profesor algún día mencionaba, si uno quedara en una isla desierta y solo le dijeran que tuviera algún grupo funcional, digamos, les voy a dar moléculas, pero solo de un grupo funcional, ¿cuáles escogería? Escogería los alcoholes. Los alcoholes son de los compuestos más versátiles que hay. A partir de ese uno puede llegar casi que a cualquier otro grupo funcional. Bueno, entonces yo puedo llegar a partir de un haluro hasta un alcohol. Puedo hacerlo por una reacción SN2, puedo hacerlo por una reacción SN1. En otro video tendrán la información sobre las reacciones de sustitución y eliminación, como para que les quede un poco claro. Yo voy a hacer una SN2 en este caso. Entonces, ¿yo qué necesito? Como nucleófilo, yo necesito el ion hidroxio. Entonces, acá utilizo hidróxido de sodio y es porque el nucleófilo entonces va a ser el ion hidroxio. Entonces, el ion hidroxio va a venir a hacer acá la sustitución, sea el grupo saliente que es el cloro, y tenemos el alcohol y aquí cloruro de sodio como subproducto. Listo. Entonces yo puedo prepararlo de esta manera. No, obviamente no solo va a funcionar con el cloro, va a funcionar con cualquier grupo saliente que yo tenga. Un buen grupo saliente, como para que lo tengan claro, entonces un grupo saliente es bueno cuando esta base conjugada, ¿cierto? Esto es como una base conjugada del, digamos, ácido clorhídrico. ¿Sí? Esta es la base conjugada del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico entonces es un ácido fuerte, ¿cierto? Por ende, esta de acá, esta va a ser una base débil. Entonces recuerden, ácido fuerte a base débil. Entonces, si la base es débil, va a ser un buen grupo saliente, porque digamos no va a ser como tan reactiva, no se va a volver la reacción. Entonces el cloro va a funcionar. Cualquier grupo saliente que tienda a ser una base débil, pues va a funcionar bien para esta reacción. En este caso yo no puedo hacer una SN2, o sea, no puedo hacer que el OH venga y ataque y desplace directamente el grupo saliente, porque acá hay impedimento. Este es un sustrato terciario, porque este carbono está unido a 3, entonces este sustrato es terciario, mientras que este acá es primario. El de abajo por impedimento, entonces no va a permitir una SN2, entonces va a darse la reacción por una tipo de SN1. ¿Cómo se va la reacción SN1? Entonces primero se pierde el grupo saliente de forma espontánea. Esto está favorecido por digamos, un solvente que tenga una alta constante eléctrica, es decir, que estabilice los iones. Entonces se forma un carbocatión y acá entonces el agua después viene y ataca al carbocatión, el oxígeno ataca directamente al carbocatión, listo. Y después, como le sobra un hidrógeno al oxígeno para volverse OH, entonces cuando pierde el hidrógeno, pues llegamos hasta el alcohol. Entonces son formas diferentes. Si yo voy a hacer un alcohol terciario, no lo puedo hacer de la misma manera que uno primario, por lo menos en esta metodología no. Listo. Yo también lo puedo hacer a partir de una adición, entonces tengo un alqueno, puedo hacer una reacción de hidratación, entonces esa es la hidratación normal, entonces agua, cuando dice dilute, entonces dice es ácido diluido, entonces ácido sulfúrico diluido, normalmente puede ser un 2%, 5%, 1%, que esté realmente diluido, simplemente el ácido va a activar como el doble enlace, ¿sí? Entonces digamos tenemos el doble enlace, va a tomar el medio ácido, entonces por aquí les va a quedar un carbocatión. Listo. Y después entonces, como es un medio ácido acuoso, pues este va a atacar al carbocatión, ¿cierto? Y otra vez perdiendo el hidrógeno, pues va a llegar hasta el alcohol. Esa es la hidratación normal. Sin embargo, hay otras estrategias. ¿Qué otras estrategias hay? Entonces tengo la oximercuración, ¿sí? Entonces este de acá se le llama oximercuración reducción, así se llama la reacción. ¿Qué ocurre? La primera parte, lo de arriba, se llama oximercuración, de abajo reducción. Después en otro video verán la parte de alquenos como para que les quede claro.
Esta de acá entonces también me sirve para hacer alcoholes. Y vean que el alcohol, el grupo H, me va a quedar en el carbono más sustituido. Vean que acá yo tenía este carbono y este de acá. Y el grupo H me quedó en el carbono más sustituido. A eso se le llama la regla de Markov-Nikov. Markov-Nikov. ¿Listo? La regla de Markov-Nikov entonces me dice que el hidrógeno, el que yo tomaba en el ejemplo anterior para explicarles, va a quedar en el carbono donde había más hidrógenos. Aquí habían dos hidrógenos, aquí uno. Entonces el hidrógeno va a quedar en este. Si el hidrógeno queda en este carbono, pues el otro grupo, el grupo H en este caso, va a quedar en el siguiente carbono. Entonces estos de aquí, estos dos alcoholes, son alcoholes que vamos a llamar alcoholes Markovnikov. ¿Listo? Entonces, estos son los alcoholes Markovnikov. Pero hay otra metodología que es esta de abajo. Este de aquí se llama la hidroboración, oxidación. Entonces, la reacción se llama así, hidroboración, oxidación. Ocurre en dos etapas. Y vean que aquí en este caso me da el contrario. El OH me va a quedar en el carbono menos sustituido. Es decir, el hidrógeno quedó en el carbono donde había menos hidrógenos. Entonces, claro, con la creatividad del nombre, este se llama anti-Markovnikov. ¿Listo? Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, este de aquí va a ser un alcohol anti-Markovnikov, mientras que el de arriba va a ser un alcohol que llamamos un alcohol Markovnikov. ¿Listo? Entonces, importante, si ustedes tienen que hacer un alcohol Markovnikov, utilizan cualquiera de estas estrategias. Anti-Markovnikov, utilizan esta de aquí. Error que cometen a veces. Entonces pueden decir, ah, no, entonces yo utilizo agua y peróxido, porque así me da entonces el alcohol antimarkovnikov. ¿Por qué a veces dicen eso? Porque cuando uno hace una adición de un HX, de, digamos como HBr, y lo pone en presencia de peróxido, ¿sí? Bueno, en general pongamos un peróxido, aquí me da, digamos, el halógeno me queda en la posición menos sustituida. Entonces, ese es un, digamos, una halogenación anti-Markovnikov. Entonces, esto no funciona de la misma manera. Entonces, no es que yo haga esto para que sea similar a esto, no. Entonces, no son equivalentes. Aquí entonces, para que diferencien. Cuando escojo la hidratación normal y la oximercuración reducción, entonces, por la de arriba pueden ocurrir eh, migraciones, mientras que por la de abajo no pueden ocurrir migraciones. La hidratación normal ocurre por migración, esta no ocurre por migración. Ahí simplemente como para que lo tengan en cuenta. Entonces, digamos que yo tengo por aquí este doble enlace. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer la hidratación. Entonces lo mismo que ahorita, que yo les decía. Entonces tomo el medio ácido y voy a formar un carbocatión. Entonces por aquí formo este carbocatión. Pero ¿qué sucede con ese carbocatión? Ese carbocatión es secundario. Entonces cuanto más sustituido esté el carbocatión, pues es más estable. Entonces ese carbocatión es secundario, podría ser más estable si pudiera ser terciario. Entonces, ¿qué puede pasar? Este hidrógeno que está por acá podría migrar a este carbono. Lo que migra no es el carbocatión, lo que migra es un grupo que esté adyacente al carbocatión. Entonces, si migra hacia allá este hidrógeno, entonces ahora el carbocatión me va a quedar en este carbono. Este carbocatión va a ser terciario y va a ser más estable. ¿Por qué metodología ocurre? Por la hidratación normal, o sea, esta de acá, el ácido diluido. Pero si yo llego a hacer la reacción con la oximercuración, el OH me va a quedar en este carbono que es el más sustituido, no va a haber nada de migración. Este es, digamos, el criterio para escoger entre uno y otro. ¿Listo? Entonces, bueno, como para recordarles un poquito por ahí, entonces el anterior era un ejercicio que tenían como para mezclar con alquinos, pero primero vean el video de alquinos. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Tengo todos estos reactivos, ¿sí? Y tengo que ver cómo puedo llegar desde este, que es el A, digamos, este bromuro, hasta este alcohol. Entonces tengo que proponer qué reactivos podría utilizar. Entonces tengo que reconocer el tipo de sustrato, el tipo de alcohol. Entonces este es un alcohol terciario. No lo puedo hacer por una SN2. Entonces tendría que hacerlo por una SN1. Esta reacción realmente simplemente con agua va a funcionar. La SN1 entonces funciona con un nucleófilo, no importa que el nucleófilo sea
fuerte o sea débil, ¿sí? La reacción funciona bastante bien, sea por carbocatión, entonces podría utilizar agua en este caso. Este de aquí sí es un sustrato primario, entonces sí podría utilizar hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio no tiene que estar así como muy concentrado, porque si no actuaría más como una base, no se puede subir mucho la temperatura, porque actuaría como una base y no daría la sustitución, sino la eliminación. Aquí entonces yo tengo en el C, tengo un alqueno y quiero llegar al alcohol, entonces puedo hacer una hidratación o una oximercuración. Pues es más barato, claro, más económico hacer una hidratación. Aquí no tengo problemas de migración porque el carbono más sustituido es este. Entonces yo podría poner entonces agua y sí, en ácido sulfúrico. Y ya hago la hidratación normal. O también podría hacer la oximercuración. Aquí en este, entonces vean que en el D yo tengo que poner el alcohol en el carbono menos sustituido. Entonces esta es una metodología anti-Markovnikov. Entonces, ¿cómo se hace la metodología? Entonces se hacen dos pasos. Entonces primero va la hidroboración, ¿cierto? Y como segundo paso va la oxidación. Si quieren buscar el mecanismo de esa reacción, lo pueden buscar. Es un poco complejo, un poco largo. No voy a dar detalles de este en este video. Bueno, en el siguiente también es un alcohol, ¿cierto? Pero acá yo necesito que el alcohol sea Markovnikov, o sea, está en el carbono más sustituido del doble enlace. Pero tal vez podría haber una migración, porque yo tengo unos grupos por aquí como sospechosos, ¿sí? De hecho, les voy a mostrar si se genera este carbocatión de aquí. Podría migrar un grupo de estos, un grupo CH3, podría migrar aquí y me podría quedar de esta manera. Entonces me quedaría por acá el CH3, el otro CH3 y aquí me quedaría el carbocatión. Después cuando el agua ataque a esta molécula, a ese carbocatión, ¿cierto? Entonces pues no me va a dar el producto que yo deseo, que es este de acá. Entonces para evitar las complicaciones con las migraciones, entonces para este yo tengo que hacer la reacción en dos pasos, que sería la oximercuración, ¿cierto? Entonces normalmente para los alquenos funciona muy bien el acetato de mercurio, ¿cierto? Agua, medio ligeramente ácido. Y como segundo paso la reducción, que es con borhidruro de sodio, que por ahí lo utilizaremos en otros videos. Y el último es este de acá. Entonces vean que es un alcohol también, es un alcohol anti-Markovnikov, entonces este también se hace por hidroboración, oxidación. Listo, que es el con el BH3. Bueno, entonces hay otras formas de obtener alcoholes, digamos, estos son para obtener dioles. Entonces tenemos el alqueno y yo puedo llegar hasta un diol. Puedo hacer dioles de diferentes maneras. Por aquí arriba puedo hacer un diol donde un grupo y el otro están de lados opuestos. A este lo voy a llamar un diol anti, ¿sí? Mientras que este lo voy a llamar un diol sin. ¿Listo? Bueno, entonces este digamos que es lo primero que quería hablarles un poco de alcoholes. Hasta ahí llega el video. Les hablaré en una segunda parte con lo que me queda. Incluso podría llegar a una tercera parte. Bueno, les agradezco por estar en contacto con mi canal, por compartir el contenido, darle like, por activar la campana de notificaciones. Recuerden recomendar este canal a sus compañeros, a sus amigos, y espero que les sirva la información. Trato de dar las cosas lo más detallado posible. Y pues recuerden que me pueden escribir en la caja de comentarios por si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia sobre nuevo contenido. Entonces nos veremos en una próxima ocasión.